Capítulo 791, Nuevo modelo. Como un joven que venía de la era de Internet en la Tierra, Klein entendió rápidamente la idea de la señorita maga sobre cómo se preparaba para hacerlo y en qué se basaba. ¿No es esto economía colaborativa? Con el club de tarot y el loco no hay limitación tecnológica. La señorita maga suele ser perezosa y no tiene una fuerte presencia, pero nunca esperé que tuviera tanta agudeza en estos asuntos. También proviene de mi solicitud de pedir prestado el libro de hechizos. Independientemente de poder inspirarse rápidamente y crear un modelo de negocio es bastante bueno. Klein deliberadamente hizo que el mundo, Garment Sparrow, dudara unos segundos antes de decir. Puede que lo necesite este fin de semana y la semana que viene. Estaba estimando esto en base al tiempo que tardó el señor ahorcado en regresar del abismo Maelstrom al mar de Rosted, a la vez que le dedicaba tiempo para estabilizar su espiritualidad y reponer sus suministros. Cuando llegara el momento, unirían fuerzas para explorar la isla primitiva con muchas criaturas villande. Forza sintió apresuradamente. De acuerdo, haré los arreglos para evitar que otros lo usen. Al suspirar aliviada, le pidió al señor loco que fuera testigo de los siguientes contratos de alquiler. Después de obtener una confirmación de él, indicó que había terminado con la comunicación privada. Tras eso, conjuró los viajes de Leimano y examinó la mesa. Todos, tengo aquí un objeto místico. Tiene un total de 38 páginas. Cada página puede ayudar al usuario a registrar los poderes villande que encuentre. Luego podrán liberarlo cuando sea necesario, pero será un poco más débil que el poder original. Cada página se puede registrar repetidamente. Cada registro solo se puede usar una vez. Entre ellas, 3 páginas se pueden usar para registrar poderes villande de nivel semidios, pero las posibilidades de éxito son muy bajas. Es posible que no tenga éxito una vez de cada 10. Ford simplemente explicó las características de los viajes de Leimano y sus efectos negativos. Iluminó los ojos de Audrey y compañía. Con ellos, ya no siendo novatos en el dominio del misticismo o el mundo villande, no fue difícil para ellos decir el valor del cuaderno de Miss Magician sin que ella se lo explicara explícitamente. Al mismo tiempo, lo vieron como un artefacto de nivel semidios. Se parece a un pastor y alambre arrastrándose. Permiten el uso de los poderes villande de otras vías, pero no tienen tantos efectos negativos. También hay una posibilidad de registrar un poder de semidios. Extraer mi propia sangre. Audrey de repente encogió su mano hacia atrás con miedo mientras pensaba en el asunto. Como hija de un noble poderoso, casi nunca se había lesionado desde pequeña. Por lo tanto, tenía un miedo extremo al dolor que seguía siendo un desconocido para ella. Aprovechando la oportunidad cuando Force hizo una pausa, levantó ligeramente la mano y preguntó. Miss Magician, ¿cuánto deseas venderlo? Audrey creía que su padre, el conde Hall, también podría reconocer el valor de los viajes de Leimano, por lo que era seguro que él podría reembolsarla. Por lo tanto, planeó satisfacer completamente los requisitos de Force. Debe estar necesitando dinero últimamente o de lo contrario no estaría vendiendo un artículo místico tan importante y útil. Mientras Audrey pensaba con lástima, consideró si debía ofrecerse a comprarlo a un precio superior. Maldita sea. ¿Por qué no se puede poner a la venta después de que vuelva de la isla primitiva? Alger tenía un gran interés en los viajes de Leimano, pero no pudo producir el dinero o los materiales necesarios para comprar este artículo místico. 300 libras era dinero que una persona común no podría ahorrar ni siquiera en 10 o 20 años, pero en comparación con un artículo al nivel de los viajes de Leimano, no era nada. Vale al menos 10.000 libras. Si me encuentro con viandes respaldados por facciones poderosas, no sería un problema venderlo por más de 30.000 libras. Alger barrió su mirada hacia la justicia, que también estaba preguntando por el precio, así como hacia Catleya, que se había empujado las gafas, como si estuviera planeando unirse a la oferta. No pudo evitar suspirar.
No creía que la transacción fracasara según sus deseos, dejándolo sin vender antes de regresar de la isla primitiva. Miss Justice tiene dinero y The Hermit tiene Queen Mystic y la Orden Ascética de Moisés. No les falta dinero ni recursos. Suspiró. Alger ajustó su postura al sentarse mientras miraba al otro lado de la mesa con una mirada pesada. Emlyn y Derrick estaban igualmente interesados en los viajes de Leimano, pero era simplemente interés. Sabían que carecían de la capacidad de proporcionar algo a cambio justo. Cuando escuchó la pregunta de Miss Justice, Force se dio cuenta de que había olvidado mencionar el punto más crucial. Se apresuró a agregar. No, no está a la venta. Solo lo estoy alquilando. Cuando lo necesites, puedes alquilarlo por un corto periodo, que será presenciado por el señor Full. Alquilar. Puedes hacer eso. En ese momento, todos excepto Klein y Derrick se sorprendieron. Sin duda, sabían lo que era una transacción de alquiler, pero nunca esperaron que se aplicara a un artículo místico, y mucho menos que apareciera en el Club del Tarot. Aparentemente, esto era muy factible. Era relativamente útil para todos los miembros del Club del Tarot y no les costaría mucho, al tiempo que se mantenía asequible. Además, Miss Magician podría acumular una fortuna considerable al hacerlo, pero de hecho, el mejor resultado era registrar poderes Beyonder. Podría reunir diferentes tipos de poderes Beyonder de varias vías de esta manera, lo que lo haría mucho más eficiente que buscar la oportunidad de registrarlo por su cuenta. Alger rápidamente se dio cuenta de la clave de la transacción de alquiler y se sintió encantado. Preguntó. ¿Cuánto es la tarifa de alquiler? Los viajes de Leimano corresponden a una secuencia 6. Suele rondar las 5.000 libras, pero debido a su singularidad, cuesta al menos 10.000 libras. Force había acumulado bastante experiencia durante su tiempo en el Club del Tarot, por lo que después de pensarlo un poco, dijo. Cada alquiler básicamente comienza en 300 libras. Cada día adicional son 50 libras adicionales. Y al devolverlo, el cuaderno debe tener 2 páginas adicionales de poderes Villande que cuando se alquiló. Si solo hay una página en blanco o no hay páginas en blanco cuando se alquila, solo se necesita llenar el libro completo. Tener 2 páginas adicionales no significaba 2 poderes adicionales. Eso también significaba que podían usar cualquiera de los poderes Villande en los viajes de Leimano. Uno solo necesitaba compensarlo más tarde. No había necesidad de que fuera del mismo tipo, ya que las páginas eran todo lo que importaba. 50 libras al día, 500 libras al mes. Si es posible, puedo seguir alquilándolo. Audrey hizo un simple conteo de los costos. Alger se emocionó cuando lo escuchó, y dijo con una mirada imperturbable. Planeo alquilarlo por 2 días, pero el precio exacto necesita negociación. Se ajustará en función de los poderes Beyande que se registren en el cuaderno. Se sentía más seguro hacia su exploración de la isla primitiva. ¿Cuándo planeas alquilarlo? Force preguntó encantada de tener negocio de inmediato. Lo alquilaré por 2 días en algún momento entre este fin de semana y el próximo. El tiempo exacto aún no se ha determinado. Alger respondió sin ninguna duda. Force frunció el ceño inmediatamente mientras decía con aprensión. Este periodo de tiempo ya ha sido reservado para el señor Mundo. Reservado para el mundo. ¿Cuándo pasó esto? Alger se sorprendió al mirar el otro extremo del largo cuento de bronce. Pronto se dio cuenta de que se había acordado durante su comunicación privada. ¿Por qué llegarían a un acuerdo así? La señorita Mago no necesita haberlo informado de antemano. ¿Tuvieron otras transacciones durante la comunicación privada? ¿Qué tipo de comunicaciones y transacciones tendrían? La señorita Mago había encargado el asesinato de un oráculo de la Orden Aurora. El mundo había aceptado la misión y una de las características del oráculo es la capacidad de registrar y usar los poderes Beyande de otros una vez. Jeje, esto es idéntico a los viajes de Leimano. ¿Significa esto que el mundo ya ha tenido éxito? Como tal, la señorita Mago está en deuda con él y ella no lo había resuelto por completo. Ahora se le ocurrió este método para pagar el resto. Alger eliminó las posibilidades y finalmente sintió que había encontrado la verdad.
Sin que nadie se enterara, el mundo Garmansparrow ya había cazado a un oráculo de la Orden Aurora, un oráculo sospechoso de ser un secuencia 5. Esto hizo que Alger se sintiera alarmado en secreto porque pronto iba a cooperar con el mundo. Afortunadamente, está el señor loco dando testimonio. Como un bendito, Garmansparrow no violaría el acuerdo que hace frente a un dios. Alger se consoló y retiró la mirada del mundo. Mientras tanto, Outrey y Catleya habían recordado el asunto del oráculo de la Orden Aurora de las transacciones que involucraban tanto a la señorita Mago como al señor Mundo, así como los poderes del oráculo eran similares a los viajes de Leimano. Por lo tanto, creían que el mundo ya podría haber completado la misión. Alquilar el libro de hechizos fue una de las partes para completar la transacción. Emlyn no pensó en tales asuntos, centrando su atención en la no disponibilidad de los viajes de Leimano este fin de semana y la semana siguiente. En otras palabras, ¿puedo tomar prestado por los próximos días? Si tengo ayuda de este cuaderno, esos dos creyentes primitivos no podrán representar una amenaza. Emlyn miró a su alrededor y se puso ansioso mientras decía tranquilamente: ¿Puedo alquilarlo para hoy y mañana? 400 libras más 2 páginas de poderes Villande. Force anunció directamente el precio. Emlyn asintió suavemente. Presenta primero que poderes Villande están registrados. Si no son muy útiles para mí, deseo que el precio se pueda reducir porque tendré que perder tiempo registrando poderes. Force hojeó los viajes de Leimano y comenzó a dar una vaga introducción. Abrir puerta. Pantalla negra. Caída. Teletransporte. Rayo. Flotar. Vuelo. Hojas de viento. ¿Por qué hay tantos poderes Villande en el dominio de la tormenta? El mundo lo ha usado antes. Grabó los poderes Villande correspondientes al dios del mar del señor loco. Cuando regrese a la catedral, debería averiguar qué pasó recientemente en Buckland. Ese oráculo no pudo haber muerto sin dejar rastro. Mientras Alger escuchaba, comenzó a pensar en investigar el asunto. Capítulo 792. La autoridad del loco. El ermitaño pensó de manera similar en el mundo Garmansparrow al escuchar los poderes Villande que estaban registrados en los viajes de Leimano. Me pregunto si puedo pagar un cierto precio para que el loco muestre los poderes semidioses del camino de la tormenta, así como el dominio de él. Esto será mejor que buscar la ayuda de la orden ascética de Moisés. ¿Eso los hará saber de mi posesión de los viajes de Leimano? Primero debo escribirle a su majestad. Tal vez ella venga al futuro para mostrar sus poderes. Catleya estaba cada vez más convencida de que el libro de hechizos tenía un valor que excedía su nivel y lamentaba mucho que la señorita Mago solo lo estuviera alquilando. Después de escuchar la descripción, Emlyn dejó escapar un suspiro de alivio. Esto se debió a que los poderes Villande como el rayo eran muy letales contra los vampiros artificiales. Por supuesto, fue lo mismo para Sanguine. Muy bien. Todavía estaba preocupado por tener que buscar la ayuda del sol y pasarle los viajes de Leimano para que mostrara los poderes de purificación para que se registraran. Emlyn se relajó instantáneamente mientras miraba a Derrick a su lado mientras le decía a Force: Trato. 400 libras con la grabación de algunos poderes Villande no era nada en comparación con la finalización de su misión. Puedo ganar dinero rápidamente y también obtener poderes Villande de esta manera. Force de repente sintió que su futuro era brillante mientras sonreía apresuradamente. De acuerdo, haré que el señor loco te lo transfiera después de la reunión. Justo después de eso, se volvió para decirle a Catleya: Señora, el descendiente directo de la familia Abraham ha dado una respuesta. ¿Desea comunicarse en privado o que lo diga directamente en voz alta? Catleya pensó y dijo: Hagámoslo en privado. Pronto, los demás tuvieron sus sentidos bloqueados mientras Force contaba lo que dijo su maestro. Ellos no saben mucho sobre el señor Puerta tampoco. Solo saben 2 cosas, no 3. Primero, entre sus ancestros, hay una existencia conocida como el señor Puerta. Segundo,
Este ancestro desapareció en la Guerra de los 4 Emperadores. Han estado luchando para encontrarlo. Tercero, escucharán delirios que pueden causar una pérdida de control durante la luna llena y la luna de sangre. Además, temporalmente no desean hacer ningún contacto directo. El tercer punto fue añadido por Force por sí misma. Deseaba que la señora ermitaña y la reina mística detrás de ella pudieran usarlo para comprender mejor los asuntos del señor Puerta. Esto fue beneficioso para ayudar a los Abraham a escapar del destino de ser maldecidos. El señor Puerta es el ancestro de la familia Abraham y él desapareció en la Guerra de los 4 Emperadores. ¿Él crearía delirios durante las lunas llenas? Lo último fue confirmado por el señor Loco, así que no hay nada sospechoso. Es decir, que aunque el señor Puerta ha desaparecido, él todavía puede afectar a los villandes del mismo linaje sanguíneo, así como a los seres vivos que usaron ciertos objetos durante la luna llena y la luna de sangre. Esto significa que él no ha perdido completamente su conexión con el mundo real. ¿Así es como el emperador pudo interactuar con él? Su Majestad dijo una vez que había miembros de la familia Abraham que trabajaban para el emperador en ese entonces. Catleya tenía algunas teorías mientras asentía suavemente. Si hay alguna pregunta, te las haré pasar. Pagaré las 650 libras restantes hoy. Con 650 libras junto con las 400 libras del señor Luna, he ganado unos 0,50 libras hoy. Junto con las 730 libras de antes, así como la venta de las 2 propiedades para pagar al señor Mundo, aún podría tener 1000 libras restantes. Mis ahorros están a punto de superar las 3,000 libras. De esta manera, tendré el dinero necesario para comprar el otro ingrediente principal para escriba. Todavía podría tener algo de sobra. En ese momento, Force se encontró de repente un poco rica. Esto la hizo considerar ayudar a comprar la característica de Beyond the Interrogador para compensar el riesgo que tuvo que soportar por el asesinato del señor X. Después de que el bloqueo de los sentidos se levantó, Force escuchó a El Mundo, Garman Sparrow hablar antes de que pudiera decir una palabra. Necesito un objeto místico del camino del merodeador. Puede ser en la secuencia 9 u 8. Catleya lo consideró por un momento y dijo: Puedo preguntar por ti. Sin embargo, los objetos del camino del merodeador no son comunes. Puede haber una prima involucrada. No hay problema. Klein controló a El Mundo para proporcionar la respuesta. Luego hizo que su marioneta mirara a la ahora rica señorita maga. Quiero vender una característica de Beyonder interrogador por solo 1000 libras. Típicamente, esta característica de Villande de la secuencia 7, que podría usarse como ingrediente principal, debería haber tenido un precio de alrededor de 200 libras, pero Klein tenía 2 juegos en este momento. Además, considerando cómo había usado la identidad de la señorita Sio para participar en la reunión del señor X, había cierto grado de peligro que le estaba causando, por lo tanto, le hizo un pequeño descuento. Solo son unos 0,000 libras. Es como una venta en una tienda departamental. Pero, ¿por qué el señor Mundo sabe que la quiero? Él es el bendecido del señor Loco. La característica de Villande interrogador estaba en sus manos y también es consciente de que ahora puedo permitírmela. Force se quedó atónita durante 2 segundos, ya que casi se olvidó de responder. Durante este proceso, Audrey reprimió el impulso de participar en las compras porque sabía que Sio necesitaba el artículo. ¿1000 libras? ¿Una característica de Villande interrogador? Catleya pensó seriamente en la intención oculta detrás del mundo cuando escuchó a la señorita maga decir: Trato. ¿Ni siquiera he hecho mi oferta? Catleya murmuró para sí misma mientras mantenía el silencio. Podía decir que el mundo y la maga habían llegado a un extraño nivel de entendimiento sobre este asunto, por lo que no interfirió. Del mismo modo, también sintió que algo bueno le había pasado al ahorcado esta semana. Parecía más animado que antes, apareciendo más seguro de sí mismo. Él compró previamente la fórmula de poción y los ingredientes principales para Canción de Océano. También me había preguntado dónde se pueden encontrar los Obninsks que no pertenecen a la Iglesia de las Tormentas. Esto probablemente esté relacionado con el ritual. ¿Ya ha avanzado?
Catleya de repente sintió una sensación de peligro. Como la almirante de las estrellas, que era famosa en los 5 mares, siempre sintió un sentido de superioridad en el club del tarot. Pero en los últimos tiempos, con el mundo, Garman Sparrow mostrando su habilidad para cazar almirantes piratas, seguido por el ahorcado alcanzando la secuencia 5, una secuencia 5 que lo hizo experto en batallas marítimas, sintió que ya no tenía derecho a menospreciar a los demás. Sintió una sensación de urgencia que no había existido en ella durante mucho tiempo. Sin embargo, tengo la secuencia 4 por delante. Es el límite entre la espiritualidad y la divinidad. ¿No es tan fácil avanzar? Todavía no veo ninguna esperanza a pesar de prepararme durante años. Catleya suspiró para sí misma mientras miraba al mundo, Garman Sparrow, y preguntó: ¿Hay alguna posibilidad de obtener sangre de una criatura mítica? He estado esperando a que me preguntaras esto. El loco Clan sonrió mientras observaba las transacciones, controlando al mundo para reírse con voz ronca. Ese ángel me hizo preguntarte qué puedes darle a él a cambio de una gota de sangre. Él enfatiza que necesita satisfacerlo. ¿Ángel? ¿El señor Mundo contactó directamente a un ángel? Además, ha convencido al ángel para que le proporcione una gota de sangre. Audrey se alarmó primero, pero luego sus pensamientos se aceleraron mientras se volvía para mirar el asiento de honor. Sospechaba que el mundo, el bendito del señor loco, había contactado a un ángel que estaba al servicio del señor loco. Ella era como el mago, creyendo que el mundo solo sabía de pistas sobre la ubicación de un ángel o sus restos. Nunca esperaron que conversara directamente con un ángel. Uno tenía que saber que los ángeles aterrizados eran equivalentes a los líderes de las 7 iglesias. En efecto, Alger suspiró en silencio, creyendo que su suposición había sido verificada. ¿Cómo se espera del bendito del señor loco? Catleya contuvo su sorpresa y conmoción mientras reflexionaba. ¿Puedo saber de qué sendero es este ángel? El mundo inspeccionó el área y dijo: Monstruo. Monstruo, lo que significa que es un ángel del sendero del destino. No es de extrañar que el nombre honorífico del señor loco tenga las palabras rey de amarillo y negro, que maneja la buena suerte. Audrey, Derrick y compañía se iluminaron, creyendo que sus inferencias coincidían con la situación real y la lógica inherente. Sus miradas y conjeturas inquietaron a Klein. Se dio cuenta de un problema correspondiente. En el nombre honorífico que fabricó, la descripción de manejar la buena suerte se había dirigido con éxito hacia el misterioso espacio por encima de la niebla gris. ¿Está esto relacionado con el motivo por el cual las personas del sendero del destino pueden ver mi singularidad? ¿Podría estar relacionado con el motivo por el cual la serpiente de Mercurio, Willow Ceptin, tomó la iniciativa de establecer lazos amistosos conmigo? En las 3 líneas de mi nombre honorífico, la primera línea es una descripción de mi ser inherente y la segunda trata sobre el dominio divino correspondiente. Solo la tercera línea involucra la autoridad. Maneja la buena suerte. Por supuesto, el loco en sí también puede contener una cierta cantidad de autoridad. Klein de repente sintió que necesitaba encontrar una oportunidad para comunicarse con el feto por nacer. Sin embargo, sospechaba que la grúa de papel se rompería en cualquier momento. Esto se debía a que simplemente borrar el contenido original ya era un proceso bastante precario. En este momento, Catleya dijo: Gracias por tu ayuda. Lo consideraré seriamente y te daré una respuesta lo antes posible. Ella planeaba consultar a la reina mística para ver si había alguna condición que incitara a un ángel del sendero del destino. Con la conversación entre el mundo y el ermitaño terminando, las transacciones llegaron a un final formal. La reunión del tarot luego procedió a un periodo de comunicación libre. Force pensó por un momento y miró a Emlyn. Me gustaría recordarte 2 cosas. Primero, familiarízate con los poderes en cada página correspondiente. Será muy peligroso si volteas a la página equivocada y usas el poder equivocado en combate. Emlyn se burló inmediatamente mientras decía: Tengo mucha confianza en mi inteligencia.
Force no habló más y cambió a mencionar. Un caso grave que involucra a los Villandes ocurrió en el barrio este. La región circundante está en alerta máxima. Si planeas llevar a cabo alguna operación, ten en cuenta eso. Emlyn consideró esta información con gran importancia mientras preguntaba. ¿Estás al tanto de lo que sucedió? Capítulo 793. Visita sorpresa. Al escuchar la pregunta del señor Luna, Force casi soltó. Por supuesto. Mejor que nadie. Simplemente no estoy muy al tanto de los detalles. Sin embargo, controló su boca a tiempo mientras miraba con aprensión al señor Mundo. Al mismo tiempo, Alger, Audrey y Catleya adivinaron vagamente que el asunto grave que había sucedido en el barrio este de Backlund fue el asesinato del oráculo de la Orden Aurora. Según las inferencias que tenían antes, fue hecho por el mundo. Y como Emlyn no era un espectador, no pudo decirlo por sus ojos. Todo lo que Force pudo hacer fue forzar una sonrisa a Emlyn. No puedo decirte los detalles. Solo sé que poderes de Villande de nivel semidios del dominio de la tormenta aparecieron en ese entonces. La Iglesia de las Tormentas presta mucha atención al asunto. No se atrevió a revelar las razones en nombre del Señor Mundo, simplemente describiendo lo que había visto. Creía que si el Señor Mundo estuviera dispuesto a revelar más, definitivamente habría añadido algo a su respuesta. ¿Poderes de Villande de nivel semidios del dominio de la tormenta? Audrey y compañía se sorprendieron al dudar instintivamente de la exactitud de sus teorías. Habían imaginado previamente que los viajes de Leimano habían sido creados después de la muerte del oráculo de la Orden Aurora, por lo tanto, el mundo no tenía forma de tomar prestados los poderes de nivel semidios del Señor Loco para registrarlos antes del asesinato. ¿El caso grave que involucra a los Villandes en Eastborough no tiene nada que ver con el Señor Mundo? La mirada de Force es prueba suficiente de que fue causada por el Señor Mundo. Pero, ¿por qué aparecería un poder de Villande de nivel semidios del dominio de la tormenta? Una posibilidad es que los viajes de Leimano no sean el resultado de este asesinato, sino que originalmente pertenecieron a Force. Otra posibilidad es que un cardenal de la Iglesia de las Tormentas o un Villande con el artefacto sellado correspondiente haya lanzado un ataque. Si fuera lo primero, necesitar que el Señor Mundo use los poderes de Villande a nivel de semidios implica que el oráculo era relativamente poderoso con la posible existencia de un santo que lo respaldaba. Si fuera lo segundo, que el Señor Mundo aún pudiera irse con seguridad después de tal ataque implica su formidabilidad. Por supuesto, no se puede eliminar la posibilidad de que él haya atraído deliberadamente a la Iglesia de las Tormentas para que se encontrara con el oráculo de la Orden Aurora y, mientras se desataba una batalla entre semidioses, él llevó a cabo eficientemente un asesinato durante el caos. Audrey hizo algunas suposiciones basadas en los detalles que había observado y cada suposición implicaba una cosa: el mundo tenía la fuerza, la inteligencia, el apoyo y la habilidad que lo convertían en uno de los villandes de la secuencia 5 más importantes por debajo de los semidioses. ¡Qué aterrador! ¿Cómo se esperaba del bendito del Señor Loco? Cuando llegue a una catedral, debería poder averiguar qué sucedió. Alger también hizo un juicio básico de la situación mientras suspiraba. Todo lo que podía hacer era consolarse. Con un ayudante así, la exploración de la isla primitiva solo sería más fácil. En cuanto a Catleya, compartía pensamientos similares con Audrey. Planeó preguntarle a la reina mística sobre la situación. Esta dueña del amanecer había revelado previamente en su carta que estaría en Backlund por el momento. Poderes de Villande de nivel semidios del dominio de la tormenta. Emlyn repitió las palabras de Mesmega mientras le dolía la cabeza. Aunque disfrutaba de quedarse en casa y no salir, aún tenía que salir para conseguir un poco de sangre para beber de los hospitales. Al estar en una gran ciudad, estaba equipado con conocimiento común. Junto con las advertencias y la guía de sus mayores, sabía mucho sobre las organizaciones oficiales como la Mente Colmena Mecánica, los castigadores mandatarios y los halcones nocturnos. Conocía la influencia que un caso grave traería al área.
Si no tengo un buen disfraz mientras me infiltra en East Barrow, los castigadores mandatarios podrían atraparme antes de que siquiera me acerque a mis objetivos. Aunque tengo la identidad de ser parte de la Iglesia de la Madre Tierra y no sería encarcelado bajo tierra o convertido en un sujeto de prueba de artefactos sellados, esto también significa que mi operación ha fracasado. Incluso podrían quitarme los viajes de Leimano. Durante esos momentos, tomar las alcantarillas sería aún más peligroso. ¿Quién sabe cuántos villanes oficiales están emboscados por ahí? Emlyn de repente sintió que lo que parecía una misión simple se había vuelto difícil. Rápidamente tomó la decisión de actuar en la segunda mitad de la noche. Durante este tiempo, los residentes de clase baja de Eastborough comenzarían a regresar a casa del trabajo. Aunque estaba oscuro, las calles estarían llenas de gente. Incluso si los castigadores mandatarios tuvieran 10 veces más personal, era imposible llevar a cabo una vigilancia estricta y señalar a cada posible sospechoso. El siguiente paso importante es planificar la operación para acabar con los 2 vampiros artificiales sin causar mucho revuelo. Tendré que considerar una situación de una batalla intensa que sea imposible de ocultar. Espera, Miss Maga acaba de mencionar que los viajes de Leimano tiene un poder de villande conocido como teletransportar. El problema está resuelto. Emlyn soltó un suspiro de alivio y se rió. Lo tendré en cuenta. Había dicho esa frase con mucha calma y confianza, como si todo estuviera bajo control. Este tipo Emlyn primero se quedó perplejo antes de sentirse aliviado. Hay un 90% de posibilidades de que haya recordado la puerta del viajero en los viajes de Leimano. Si no hubiera obtenido viajar, definitivamente habría agregado la condición de que nadie toque la página de ese libro de hechizos antes que el mundo German Sparrow. Klein se burló en silencio sin decir nada. Para él, como solo había una puerta del viajero en los viajes de Leimano, definitivamente necesitaba usar hambre reptadora para su viaje de regreso a la isla primitiva. En ese caso, bien podría explotar el guante, ya que necesitaba alimentar a un condenado a muerte. No quería desperdiciarlo. De todos modos, te he advertido. Force no habló más, deseando que todo saliera bien para el señor Luna. En ese momento, Alger se volvió para mirar al pequeño sol. ¿Sigues en la ciudad de Plata? Sí, mi misión reciente es familiarizarme con mis poderes y patrullar el área circundante. Derrick respondió honestamente. Alger pensó por un momento antes de decir. ¿Ese anciano pastor no te ha buscado recientemente? No. Derrick hizo una pausa. El Consejo de 6 miembros parece estar ocupado con el mausoleo del antiguo jefe. En cuanto a lo que es, no tengo acceso a la información. Klein había escuchado al pequeño sol mencionar al antiguo jefe de la ciudad de Plata. Se decía que había construido un mausoleo que llegaba a las profundidades subterráneas antes de mudarse a él y no había vuelto a aparecer. Se sospechaba que su intento de cambiar a la secuencia 3 del camino de la muerte había fallado. Me pregunto qué pasó dentro del mausoleo. Mi intuición espiritual me dice que hay peligro involucrado. Antes de que Klein hablara, escuchó a Alger decir. Tomen nota de esto. Investigar el mausoleo del antiguo jefe en un momento tan crítico significa que es algo importante. Puede ponerlos en peligro. De acuerdo. Derrick asintió con fuerza. Haré todo lo posible para averiguar los detalles. La conversación continuó. Como los miembros no se encontraron mucho esta semana, este segmento terminó rápidamente. Los miembros del Club del Tarot comenzaron a enseñarle a El Sol las lenguas místicas del mundo exterior, mientras aprendían sobre mitos antiguos de él. Durante este proceso, Aubrey se sintió un poco decepcionada y deprimida. No había logrado comprar nada ni compartir nada esta semana y su participación parecía escasa. ¡Ay! Mi vida ha sido demasiado tranquila y estable. No tengo nada que compartir. Sin embargo, esto es normal. Como hija de uno de los 3 banqueros principales del reino, hija del conde de Eastchester, si yo fuera a encontrarme con frecuencia con asuntos villande, experimentando asuntos alarmantes y emocionantes cada semana,
Eso significa que la sociedad actual y la estructura del gobierno son incapaces de mantener el orden del mundo Villande. Definitivamente resultaría en un cambio fundamental en todo. Cuando regrese a Backlund, mi contacto con los alquimistas de la psicología aumentará. Podré cambiar esta situación. Audrey se volvió optimista rápidamente, se levantó y se despidió de Mr. Full. En el último medio año, había leído muchos libros útiles gracias a Susie. En términos de profundidad y madurez, era mucho mejor que antes. Calle Boklund, Barrio Norte, 160 Calle Boklund. Después de terminar con el Club del Tarot, Klein caminó hacia el balcón adjunto a su habitación y miró el entorno circundante, lleno de vegetación. Con el intento de Miss Magician de alquilar Leimanos Travels, habrá más transacciones del Club del Tarot en el futuro. Jejeje, es posible que no se hayan dado cuenta de que sus propios poderes Beyonder se pueden vender. Una vez que los alquileres se produzcan con más frecuencia, alguien finalmente solicitará a alguien que ayude a registrar un poder en particular. Cuando llegue el momento, podré suministrar poderes Beyonder de varios dominios gracias a los numerosos objetos místicos que tengo. No será demasiado caro, pero será duradero y tendrá mucha demanda. Jeje, me pregunto quién será el primero en reunir su coraje para buscar la ayuda del loco, esperando que un poder semidios se pueda registrar. Esto debe ser un intercambio justo y se debe pagar un precio suficiente. Si nadie se atreve a dar ese paso por miedo a que sea blasfemo, puedo dejar que el mundo sea un ejemplo. Después de todo, Mr. Full ha mostrado su amabilidad y desenfado desde el principio. Siempre que no se cometan errores, se pueden hacer transacciones similares. Teniendo el precedente de castigar a Maam Hermit, no creo que nadie menosprecie a el loco como resultado. Se sentirían honrados, encantados y temerosos. Klein pensó en el Club del Tarot mientras sus pensamientos vagaban, llenos de anticipación hacia el comercio de poderes Villande en el futuro. En ese momento, escuchó un golpe en la puerta. Por favor, entre. Dwan Dantes, con sus patillas grises, se volvió y dijo. La perilla de la puerta giró y la puerta se abrió. El mayordomo Walter, con sus guantes blancos, entró y dijo respetuosamente. Señor, Ma.M. Mary del Consejo Nacional de Contaminación Atmosférica está aquí para visitarlo. ¿Desea verla? Mary Sot, la principal accionista de la compañía Coin, la señora que me hizo investigar la infidelidad de su exmarido. ¿Por qué está aquí? No me digas que Dwayne Dantes la ha cautivado. Klein estaba un poco desconcertado mientras asentía con una sonrisa. Es casi la hora del té. Tomemos un poco antes. De acuerdo, invitaré a Ma.M. Mary a la sala de actividades del segundo piso. Walter entendió fácilmente las intenciones de su jefe. Klein asintió levemente sin decir nada más. Con la ayuda de su valet, Richardson, se puso el abrigo y bajó al segundo piso. Pronto, vio a Ma'am Mary con sus pómulos altos en la sala de actividades. Esta dama estaba vestida con un vestido azul oscuro con elegantes accesorios de una manera ostentosa pero contenida. En comparación con el año pasado, parecía más elegante y con un temperamento más elevado. Buenas tardes, Ma'am. Siempre he estado pensando en encontrar un momento para visitarla. Me gustaría escuchar sobre sus investigaciones sobre la contaminación atmosférica de Backlund. Klein tomó la iniciativa de hablar cortésmente. Mary respondió con una sonrisa. Desafortunadamente, no pude esperar por eso. Después de intercambiar algunas palabras de cortesía mientras hablaban sobre el clima reciente, Klein se sentó en un asiento individual mientras levantaba su taza de té de porcelana. Ma'am, ¿parece que tiene algo que la preocupa? Él podía decir que Mary estaba dudosa y deliberando. Mary se rió mientras suspiraba. He oído hablar de su experiencia y sabiduría. Creo que es un caballero con una excelente previsión. ¿Esto es lo que sucede? ¿Está interesado en comprar algunas de las acciones de la compañía Coin? ¿Por qué, Ma'am, está en problemas? Klein preguntó con un tono serio y Mary negó con la cabeza. Alguien más los está vendiendo. Capítulo 794. Inversión a corto plazo.
¿Alguien más los está vendiendo? Klein reflexionó sobre esas palabras sin preguntar inmediatamente. Después de que el sirviente colocara la bandeja de plata de 3 niveles para el té de la tarde y se fuera, dijo con una sonrisa. Señora, ¿por qué no lo compra usted misma? Incluso un ciego sabe que Loen pondrá más atención a la contaminación ambiental en el futuro. Por lo tanto, la compañía Coin que se encarga de la antracita y el carbón de alta calidad definitivamente tiene un futuro prometedor. Que valga $500,000 o incluso $1,000,000 de libras no sería una fantasía. Por supuesto, la premisa es que la gerencia de la compañía pueda mantenerse al día con la expansión correspondiente. En tal situación, la adquisición de acciones en la compañía Coin es definitivamente un negocio rentable. Si fuera usted, me lo quedaría sin importar cuánta deuda me meta. Marre usó 2 dedos para coger un sándwich de pepino de la bandeja de plata inferior, tomó un pequeño bocado con agilidad y lo masticó lentamente antes de tragárselo. Con esto como amortiguador, finalmente organizó sus palabras. Desde que se aprobó la ley para arreglar la contaminación atmosférica, la compañía Coim ha estado desarrollándose rápidamente. Las caras de los accionistas han comenzado a cambiar. Como usted sabe, la gente que tiene la vista puesta en el dinero a menudo tiene buen sentido para los negocios. Y detrás de ellos, por lo general, hay algunas figuras poderosas en juego. Si no fuera miembro del Consejo Nacional de Contaminación Atmosférica y hubiera usado esto para conocer a un buen número de nobles y altos funcionarios del gobierno, creo que no podría resistir la presión y terminaría vendiendo mis acciones a un precio relativamente bueno. Luego dejaría el escenario con una buena ganancia considerable. Pero incluso así, la mayoría de las acciones se concentrarán rápidamente y perderé rápidamente mi estatus como accionista mayoritario, perdiendo el control de la dirección de la empresa. Esto es algo que heredé de mi padre. No quiero que se convierta en el juguete de alguien más. Deseo que se desarrolle lentamente hasta convertirse en el mayor proveedor de antracita y carbón de alta calidad para Backlund o incluso para todo el reino de Loen. Jeje, no es que no haya probado otras soluciones. He comprometido mis acciones y vendido mi propiedad, invirtiendo una gran suma de mi liquidez en ella, absorbiendo el 15% de las acciones en secreto, así como pidiendo ayuda a amigos de confianza. He obtenido un total del 10% de las acciones y, junto con el 20% que tenía originalmente, tengo un total del 45%. La situación actual es que un accionista minoritario decidió repentinamente liquidar su 3% y mis amigos y yo no tenemos el dinero para adquirirlo temporalmente. Esta es una guerra comercial. Esta fue una novedad para Klein, que estaba acostumbrado a tratar con villanes, le pareció fresca pero también desconocida. De un mismo modo, extendió la mano y seleccionó un sándwich que tenía pavo de alta calidad en el fondo de la bandeja de 3 niveles. Mientras comía, contempló durante unos 10 segundos y dijo: Las acciones que adquiera más tarde también se pueden pignorar, ¿verdad? No habrá tiempo suficiente. La otra parte ya ha hecho una oferta y la transacción se puede cerrar en cualquier momento. Dijo Marre al terminar la comida que tenía en la mano. Klein se recostó en su sofá de una manera relajada. ¿Por qué vino a mí? Al escuchar la pregunta, Marre soltó un ligero suspiro de alivio. Primero, debe haber traído una cantidad considerable de dinero a Backlund. No necesitaría recaudar fondos por diferentes medios. Segundo, acaba de llegar a Backlund, por lo que no está profundamente involucrado con la otra parte o en otros aspectos. Esto también significa que no tengo miedo de que viole los términos del acuerdo. Incluso si elige alinearse con ellos, tendrá que considerar si vale la pena violar la ley. Tercero, aunque solo nos hemos reunido una vez, creo que usted es un caballero muy digno y conocedor. Sus elogios me están dejando un poco avergonzado. Sin embargo, también significa que mi actuación como Dwayne Dantes es efectiva. Por lo menos, todos saben que es un caballero de mediana edad con visión y competencia, con mucho dinero que no tiene dónde invertir. Considerando las 16.493 libras originales y las 6.000 libras de Miss Magician, así como las 48 libras proporcionadas por Mr. X, tengo un total de 22.991 libras y 5 monedas de oro. Incluso si deduzco las 5.987 libras que le debo a Miss Messenier, se me considerará un verdadero magnate.
Mucha gente con activos por valor de 100.000 libras podría no tener tanta liquidez. Klein no pudo evitar hacer un recuento de su riqueza mientras preguntaba con una sonrisa. Señora, ¿qué desea que haga? Mary tomó un sorbo de té y dijo elocuentemente. Adquiera el 3% de las acciones. Pero antes de eso, firmaré 2 contratos con usted. El primer contrato estipula que le compraré las acciones por la fuerza en 3 meses y las compraré al precio más alto durante este periodo de tiempo. El impuesto correspondiente lo asumiré yo. El segundo contrato estipula que actuamos en concierto. Además, lo nombraré miembro de la junta directiva de la compañía Coim. Disfrutará de las ventajas correspondientes mientras supervisa el desarrollo de la empresa. Esto le ayudará a integrarse aún mejor en la alta sociedad. Parece una victoria segura. Es equivalente a que yo proporcione un préstamo y la señora Mary me pague con una cierta cantidad de intereses y recursos sociales. Y en comparación con un acuerdo de deuda, estaré en posesión de las acciones de una excelente empresa. Es más seguro. Después de todo, nos consideramos extraños. Por supuesto, eso es bajo la premisa de que la propia compañía Coim está bien. Esta es también la razón por la que me está haciendo director. Klein analizó las condiciones propuestas por la señora Murray y lentamente se sintió atraído por ellas. Desde su punto de vista, Dwan Dantes necesitaba algunas inversiones. De lo contrario, parecería sospechoso. Entonces, seleccionar el tipo de inversión era un problema bastante importante, ya que tenía que tenerse en cuenta que Dwan Dantes podría tener que renunciar a todo y abandonar Backlund debido al fracaso o éxito de su operación. Cuando llegue el momento, hay una posibilidad de llevarse el dinero, pero puedo olvidarme de las acciones. Este tipo de inversión, que me permite recuperar rápidamente mi inversión, cumple con mis requisitos. Incluso puedo ganar bastante. Klein contempló por un momento antes de sonreír cálidamente. Ayudar a una dama a resolver problemas es algo que tengo que hacer. La señora Murray se sintió inmediatamente aliviada. Justo cuando estaba a punto de decir algo, escuchó la atractiva voz de Dwan Dantes continuar. Sin embargo, soy bastante cauteloso con respecto a cualquier inversión que haga. Contrataré a un abogado y a un equipo de contabilidad para que investiguen la situación de la empresa Coim. Intentaré llegar a una conclusión lo más rápido posible y, si no hay ningún problema, podemos comenzar nuestra cooperación. Aparte de eso, también haré una adivinación. Klein agregó en silencio para sí mismo. Definitivamente. La señora Murray sonrió y agregó. Me haré cargo de los gastos de esos gastos. Klein no rechazó la oferta, asintió y dijo. ¿Cuánto costarían las acciones del 3%? La valoración actual es de 9.600 libras, pero el accionista cree que la empresa Coim tiene un futuro prometedor, por lo que no puede ser inferior a 12.000 libras. Murray le dio los detalles exactos. Klein usó una manera tranquila y relajada para sonreír. Eso sigue estando bien. ¿Dwan Dantes es realmente rico? Murray pensó mientras decía. Dwan, ¿puedo invitarte a visitar la empresa Coim mañana? Eso es exactamente lo que deseo. Klein respondió con una sonrisa. Al mismo tiempo, no pudo evitar pensar en algo. El marido de su antiguo casero, Stellan Sammer, probablemente seguía siendo gerente en la empresa Coim. Otra cara conocida, pero no para Dwayne Dantes. Klein se sintió melancólico por alguna razón desconcertante. A las 8 de la noche, todavía había multitudes de gente entrando en Eastboro desde las otras calles. La fatiga, obviamente, coloreaba sus rostros. Y esto continuó casi hasta las 10. Amman Watt se había cambiado a un atuendo de trabajo gris azulado, llevaba una gorra y se escondía en el callejón de la zona del puente Backlund mientras observaba a los pobres que se paseaban de un lado a otro. Aunque no tenía experiencia en disfrazarse, tenía ojos y cerebro. Una breve observación fue suficiente para que descubriera los problemas con su atuendo. El punto más importante era que, en comparación con los pobres que tenían ropa sucia y raída, el atuendo de trabajo que había comprado por la tarde era demasiado nuevo y limpio, atrayendo fácilmente la atención de los demás.
Emlyn pensó por un momento, regresó al callejón oscuro y extendió los dedos. Usando lo que había visto, comenzó a desgarrar las áreas que se dañaban fácilmente. Luego observó su entorno mientras sus músculos faciales se distorsionaban gradualmente en una mueca. Con una mirada de desprecio, Emlyn se acercó a la pared, cerró los ojos y comenzó a mancharse la ropa y los pantalones con tierra. El olor a carbón, el olor a barro podrido, el olor a O*R*y*N*A. Emlyn extendió inconscientemente su palma lejos de sí mismo mientras se cubría la boca con la otra mano. Casi vomita. En ese momento, se dio cuenta de que tener un sentido del olfato extraordinario no era necesariamente algo bueno. Después de unos minutos de tortura insoportable, Emlyn finalmente terminó su disfraz. Incluso su rostro guapo estaba manchado de carbón. Con este disfraz, encorvó la espalda y se deslizó entre la multitud, entrando rápidamente en Eastboro sin llamar la atención. Mientras caminaba, Emlyn se dio cuenta de un problema. No estaba familiarizado con las calles en absoluto. No tenía ni idea de dónde estaban Limestone Street o Boluga Street en Eastboro, mientras que la mayoría de las señales de las calles ya estaban dañadas. ¿Un intento de asesinato es realmente un asunto problemático? Emlyn murmuró mientras comenzaba a preguntar por direcciones. Después de casi una hora de duro trabajo, finalmente llegó a Limestone Street. Las calles eran estrechas, con los edificios a ambos lados inclinándose uno hacia el otro. Incluso de día parecía oscuro. Por la noche, desprendía una sensación aterradora de espeluznante y oscuridad. Pero para los sanguinos, un entorno así no era malo. El único problema era la suciedad y el desorden. Después de rociar un medicamento que eliminó su olor, Emlyn entró en el condominio de la unidad 6. Fue al tercer piso y se acercó al baño público con la nariz pinzada antes de pararse frente a la habitación del creyente de la luna primordial Argos. Emlyn tendió las orejas para escuchar un rato antes de dejar de pinzarse la nariz con desconcierto. Casi se desmayó por el hedor que emanaba del baño. Le costó mucho esfuerzo enfocar la mirada en la habitación. Su sentido del olfato le dijo que no había nadie dentro ni cadáveres. Se fue. ¿O no ha vuelto? Emlyn murmuró en silencio, aturdido. Nunca esperó que su cacería fuera tan infructuosa. Después de controlar sus emociones, Emlyn salió del condominio y corrió hacia la calle 19 Boluga Well. Esta vez, se alegró al descubrir que alguien estaba en casa. Gallus Kevin estaba en casa. En ese momento, Emlyn captó el aroma de otra persona. Era muy similar al del apartamento de Argos en la calle Limestone. 2 personas. Hay 2 personas en la habitación. Argos no está en casa porque fue a casa de Gallus Kevin. 2. La expresión de Emlyn se congeló de repente. No le preocupaba si era 1 contra 1. Pero si era 1 contra 2, seguía teniendo un poco de miedo con Leymanos Travels. Después de todo, los dos eran vampiros artificiales con una fuerza considerable.